Álvarez. Sean bienvenidos todos. Efectivamente, mi estimado Roberto, como bien señalas, este programa a estas alturas, ¿no? Decidimos unánimemente hacer, o en forma unánime más bien, hacer este programa que realmente pues son dos mundos diferentes en cuestión de la NIF y, y ver la parte jurídica. Es un tema bastante interesante. Tiene matices de entrada sencillos, pero a la vez bueno, hay que ver también las dos partes, ¿no? Yo creo que en este sentido, no sé, no considero, salvo su mejor opinión, que verlos por separado, pero cuando sea lo que realmente el alcance, ahí va a ser donde tratemos de juntar ambos mundos, ¿no? ¿Cómo ves, mi estimado Claudio? Mira, ¿qué te diré, Hugo? Mira, no se puede ver en principio de cuentas no puede verse lo de los LIF en forma separada. Si bien lo que sí tiene que verse es el alcance de los mismos, porque va dependiendo del enfoque que tú le des y va dependiendo del área en la que tú le apliques, es la aplicación estricta o no estricta de la NIF. Entonces, no hay cosa separada, hay que verlo en su conjunto, pero respetando el enfoque que se le tiene que dar de acuerdo al área que estén manejando. No sé ustedes qué opinan también sobre ese sentido. Adelante, tocayo. Muchas gracias, amigo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo esta disertación, como bien lo señala, y ojalá sea un precedente para que otros grupos igualmente preparados puedan generar estos diálogos y, y pues llegar a quienes tengan que llegar, porque yo quiero dejar muy claro primero que no se trata de hacer menos a las normas. De hecho, en mis pláticas yo siempre les digo que en nuestro país no tenemos otras, salvo el tema de las internacionales o empresas que forman parte de un corporativo internacional en las que, sobre todo empresas norteamericanas, en las que los obligan a aplicar principios estadounidenses de contabilidad. Entonces, fuera de estos dos casos, en nuestro país la profesión contable no tiene otro marco que apoyar. Entonces, por un lado, dejar en claro que no se trata de hacer menos esta normatividad, pero por otro lado, sí señalar que a diferencia de cómo se llega a pensar que las normas tienen un soporte jurídico o que las normas son obligatorias en términos jurídicos para los contribuyentes. Y es justamente aquí en esta plática donde vamos a señalar pues la fundamentación, por lo menos en mi manera de pensar, en mi opinión, respecto de esto. Pero es una situación, como bien lo ha señalado el maestro Claudio, muy interesante. Mm, ¿Me puedo permitir también hacer una pequeña acotación, querido Víctor? Esto que tú señalas, es la realidad. O sea, no se tiene establecido aquí en México como tal la aplicación estricta de las normas de información. Recordemos, y no es de ahorita, es de hace años ya, pero años, que normalmente el contribuyente, ya sea por mutuo propio o por consejo del asesor o del contador, siempre lleva no formalmente, pero siempre lleva una, dos o tres contabilidades sin la aplicación estricta de las normas de información financiera. Recordemos que hasta el 2010, más o menos, 2006, cuando estaba el YETU, teníamos prácticamente cuatro tipos de contabilidades. La contabilidad financiera, la contabilidad fiscal para ISR, la contabilidad fiscal para efectos del IVA y la contabilidad fiscal para efectos del YETU. Esa parte ha seguido
hasta cierto punto muy arraigada en el empresario, en el contribuyente también. Y es por eso esa renuencia también que se tiene a que se puedan aplicar de forma literal las normas de información financiera. Pero no estoy diciendo que no se aplique, sino que se aplica, pero a conveniencia de, no a como deberían de aplicarse. Más no sé ustedes qué opinan también en ese sentido. Pues, pues sí, la verdad es de que sí, en lo que es nuestro sistema mexicano, por lo menos en cuestión al empresariado, desde los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, han llevado cierto control en cuanto a sus finanzas, pero también tengo que decirlo, se ha sesgado mucho del lado fiscal. El lado fiscal ha sido prácticamente la prioridad ahorita del empresario mexicano y de lo que ha venido siendo también hasta de los contadores, más que nada porque en el dicho de que, bueno, lo que le interesa prácticamente, digamos, al fisco son las contribuciones que se recaban, ¿no? Pero también, y también lo acaba de acotar usted, a veces se llevan muchísimas contabilidades, se lleva la contabilidad formal administrativa, se lleva la contabilidad fiscal, y a veces o concuerdan o tienen información completamente diferente, ¿ok? Que ahí sí ya estamos incurriendo en algunas faltas en cuanto a nuestro marco normativo. Ahora bien, creo yo, por lo menos, que las normas de información financiera, si bien como tal no se mencionan en la ley, creo que sí pudieran ser parte de lo que viene siendo el marco jurídico de nuestra tributación, en la parte tributaria y fiscal. ¿Por qué? Bueno, como tal, así como en el derecho, así como en el derecho, eh, se tiene varias fuentes de derecho, varias fuentes formales de derecho. En este caso, entre ellos la doctrina. La doctrina, salvo su mejor opinión, es el estudio formal de las leyes por estudiosos precisamente de las mismas normas o de los operadores jurídicos. Ahora bien, las normas de información financiera están constituidas por profesionales contables que van desde lo que viene siendo la práctica a la teoría para su posterior reconocimiento de las operaciones financieras en la información y en los estados financieros para la correcta toma de decisiones. Ahora bien, si bien como tal las normas de información financiera no se plasman en un marco jurídico y no tienen un proceso legislativo como tal, la misma autoridad en varias situaciones ha tomado como marco de referencia para fundar algunas nuevas disposiciones fiscales, como por ejemplo el tipo de cambio, que es el cambio del patrimonio a través de la fluctuación cambiaria, que por eso también se le dio un tratamiento parecido a los intereses, ¿ok? Y que precisamente dicen, a ver, no tiene que haber una entrada o salida efectiva de dinero para que tu patrimonio se vea incrementado o decrementado. Y se fundan precisamente en las normas de información financiera en el postulado básico de devengación contable. Ok, entonces creo, por lo menos como un preámbulo, eso pudiera funcionar, por lo menos desde mi perspectiva. Como usted ya bien lo dijo, maestro Víctor Castañeda, no tampoco pretendo denigrar a las normas, pero sí es un buen parteaguas para poder empezar esta disertación. Sí, muy interesante, mi estimado Robert. Eh, Fíjate que lo que acabas de comentar, no sé, yo he estado revisando la legislación y por lo menos la que atañe el ámbito comercial o económico, les puedo hablar, por ejemplo, del Código de Comercio, cero pronunciamiento sobre las MIF, la Ley General de Sociedades Mercantiles, cero pronunciamiento sobre las MIF, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación. Bueno, solamente encontramos mención en dos marcos normativos. Uno de ellos sí, derivados de un proceso legislativo como es la ley del impuesto sobre la renta, que hace 9 menciones a las normas de información financiera. En algunos casos, inclusive menciona los principios de contabilidad. En algunos casos para estar a favor y en otros casos nada más por hacer mención. Y el caso de las reglas de resolución miscelánea, donde estamos hablando de 1041 reglas, desde la introducción, las disposiciones generales, hasta la última regla en el título 12, 1041 reglas, de las cuales
poquito más del 1%. Estamos hablando de 12 reglas que mencionan las normas de información financiera, de las cuales varias de ellas hacen referencia a los esquemas reportables. Estamos hablando más o menos de 1.10% aproximadamente. Pero hay una regla en particular, como la 2815. La regla 2815, que se refiere al tema de la contabilidad electrónica, en donde se puede prestar a interpretar que estamos obligados a llevar la contabilidad conforme a las NIF, que es una postura. Pero si analizamos muy bien la regla 2815, el SAT en realidad no nos está diciendo que debemos llevar la contabilidad conforme a NIF. Resulta que el tema de la contabilidad, porque incluso, como lo decíamos hace rato, la contabilidad electrónica, ese concepto, contabilidad electrónica en realidad no existe. Lo que habla el Código Fiscal es contabilidad en medios electrónicos. Entonces, cuando hablamos de contabilidad en medios electrónicos, es decir, computarizados, ¿no? Tienes que hacer tu contabilidad en una computadora. Si quieres, en un Excel, en un COI, en un Contaquí, el que tú quieras, pero a través de una computadora. Bueno, y además me la tienes que enviar. Cuando nosotros revisamos la regla 2815, en donde se mencionan el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, las pólizas, el reporte auxiliar de folios, el reporte de registros auxiliares, la autoridad hace mención a las normas como para aclarar. Oye, ok, me estás diciendo que te debo enviar ciertos reportes, pero ¿cuáles te voy a enviar? ¿Cuáles reportes? Y entonces la autoridad dice en la regla 2815, pues la que siempre has hecho, esa que haces conforme a las normas, en el entendido que la hacemos conforme a las normas. Hace rato el maestro Claudio mencionaba algo muy interesante y que además es real. ¿Qué empresa puede decir que lleva, o qué contador puede decir que lleva su contabilidad conforme a las NIF? Estrictamente hablando, porque incluso el contador, su propia contabilidad, yo creo que ni siquiera tiene contabilidad el contador, ¿no? Entonces, en realidad, en la regla 2815, la autoridad no nos está diciendo que debemos hacer la contabilidad conforme a NIF, porque incluso hace la mención y dice, entre otras, además de que mencionó US GAAP, además de que mencionó normas internacionales, además de que mencionó las NIF, dice entre otras. Entonces, aquí la situación es, primero, dejar en claro que en nuestro país los contribuyentes que contratan a un contador para que les realice sus registros contables, en teoría el contador debiera apegarse a ese marco normativo. Pero, por otro lado, también dejar en claro que el hecho de que un contador no se apegue a ese marco normativo llamado NIF no implica que por ello, pudieran determinar un crédito fiscal o una multa. Y segundo, que inclusive pudiera elevarse al rango de un delito o de una acción que merezca una sanción de tipo penal. Esa es justamente a lo mejor la situación que debiéramos dejar en claro. Tienes toda la razón, estimado Víctor, pero creo que diste en el punto medular de lo que viene siendo esta pequeña controversia que siempre ha existido respecto a la aplicación o no aplicación de las NIF. Si realmente la autoridad quisiese aplicar las normas de información financiera, lo hubiese empezado a aplicar con la implementación del catálogo de cuentas fiscal para el envío de la contabilidad al SAT. Desde ese punto de vista, estaremos pensando que a la autoridad no le interesa la aplicación de las NIF, le interesa tener la información, pero esa información, como bien podemos checar, toda la contabilidad proviene del artículo 33 y 34 del Código de Comercio.
Entonces, la autoridad, repito, si quisiese aplicar en estricto apego las normas de información financiera, tendría que haber cambiado su catálogo. Tendría que haber cambiado, y eso lo vimos el año pasado con la declaración anual de personas morales de 2022, donde había estados financieros, pero esos estados financieros están mal agrupados. Y así nos podemos ir, te digo, por más caminos, pero básicamente a la autoridad le interesa tener información. ¿Cómo? Como ellos la interpreten, no en aplicación estricta de ley. Muy interesante lo que están comentando, Tocayo, Claudio, Roberto. Coincido totalmente en esto que han comentado, en el sentido de la parte medular. Y como se ha venido vertiendo desde un inicio, las NIF no se sitúan o no es un ente obligatorio desde el artículo 33 del Código de Comercio, como también señaló Claudio, el artículo 34, en su aspecto mercantil, ¿no? Y si observamos también el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, lo relacionamos con la regla que mencionó el tocayo en la miscelánea, prácticamente esta última es algo optativo, no es algo imperativo. Entonces, el punto quizá que tanto sean una obligación, en mi punto de vista, no puede obligarte la autoridad. Y como dijo el tocayo, no podemos ir más allá en que la autoridad pueda ejercer una acción coactiva o determinar un crédito fiscal basado en el alcance de la NIF o de la no aplicación por parte de un contribuyente. Ese creo firmemente que es el punto medular. Y de hecho realmente estuve revisando, por otro lado, algunos criterios de la Corte y ahí encontré uno básicamente que es casi un copy-paste de lo que menciona el 33 del Código de Comercio, entre otros, ¿no? Que prácticamente queda al libre albedrío del contribuyente a tomar o considerar ejercer un sistema contable de acuerdo como se estipule. Entonces, ese es mi punto de vista. Pero no desdeño que no se apliquen las NIF, sino ver la parte del alcance en que la autoridad puede ejercer hacia el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente. Sí, 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 adelante, Robert, Robert. No, no se preocupen. Sí, pues es que este tema tiene tiene muchos enfoques. Sinceramente creo yo, así como ustedes lo han dicho, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Creo que la autoridad de ningún ámbito tiene la potestad de multar a ninguna empresa, o sancionar de alguna forma por no llevar la contabilidad conforme a las normas de información financiera, ¿ok? Salvo aquellas instituciones financieras que estuvieran obligadas a reportarse conforme a ciertas normativas en el caso de las personas perdón, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿ok? O que en su caso también tuvieran empresas filiales en el extranjero, ¿vale? O que tuvieran su punto de operación en el extranjero, nada más. Pero lo que sí tengo que decir también es que, bueno, el programa como tal se llama Las NIF frente a las disposiciones jurídicas. Y ya dijimos, por lo menos en materia, en este caso en materia lo que es legal, fiscal, no te pueden sancionar por eso, no te pueden multar por nada del mundo de que no lleves NIF. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo el maestro Víctor Hugo, que no tiene nada que ver que en la regla 2, en la regla 2815, si bien recuerdo, sobre de lo que es la aplicación de las normas de información financiera, sino que se pueden llevar otros sistemas contables, porque precisamente también hay una de esas las confusiones, y creo yo también que ese es uno de los puntos medulares, porque digo, el punto natural en cuanto a la sancionabilidad de la no aplicación de las normas, ya lo tocaron. Pero creo que también dentro de la aplicación de las normas de información financiera es el sesgo que se tiene al contador, porque sinceramente hoy en día el contador es más que nada, por lo menos percibido en su mayoría, como un capturador de impuestos. Y más que nada porque, por ejemplo, y les doy un claro ejemplo, en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación menciona que será parte integrante de la contabilidad, dice, sistemas
y registros contables. Ahora nada más ustedes díganme y en dado caso también a nuestro público, no por demeritar, ¿ok? Cuando habla de sistemas contables, ¿a qué creen que se refiere esa palabra? En su mayoría, y se los puedo mostrar, casi el 95% de contadores, cuando se les pregunta eso, dicen, ¿qué sistema contable llevas? Ah, pues llevo Aspel, llevo COI, llevo Compaqui. Cuando sistema contable está hablando de la técnica contable de registro y de reconocimiento de las operaciones financieras, que en este caso viene siendo, entre otros, el sistema analítico pormenorizado, el sistema de inventarios perpetuos o constantes o el de almacenes generales, ¿vale? En cuestión a otras cosas, por ejemplo, también les doy un ejemplo de lo que es la aplicación de las NIF en cuanto a lo que viene siendo el marco jurídico. Vamos viendo lo que es la determinación del monto original de la inversión, que prácticamente viene siendo concatenado con las normas de información financiera, salvo ciertas diferencias, porque las diferencias que se tienen prácticamente son única y exclusivamente de aspectos financieros. Y en este caso, prácticamente lo que prevé las normas de información financiera en cuanto a lo que viene siendo propiedad, planta y equipo, nos dice entre una de esas diferencias, por ejemplo, es la provisión, o en este caso, los casos que vayan a incurrirse para el retiro de un activo que deje de ser de utilidad para la generación de beneficios en una empresa. Eso no se considera para la parte de lo que es la integración del monto original de la inversión. Más sin embargo, si ustedes revisan precisamente la NIF, tiene mucho parecido en cuanto a lo que viene siendo esa parte. Por eso les menciono, creo yo que así como la doctrina es de uso para el legislador, porque son investigaciones hasta en mismos criterios de la Corte, ya sean los tribunales colegiados del circuito, perdón, del circuito hasta la Suprema Corte de Justicia, han tomado doctrinas de derecho, como también la doctrina contable, que en este caso ahorita ya a partir del 1 de junio de 2014 ya está en manos de la CINIF y de estudiosos de la información financiera. Y precisamente de ellos toman ciertos preceptos para decir, ok, a ver, ¿por qué se está haciendo esto en la parte fiscal? ¿Y cómo tomamos en cuenta, en dado caso, de que estamos haciendo esto en la parte fiscal? Ah, bueno, pues tomamos el criterio de los financieros para saber cómo vamos a fiscalizar a los negocios, porque al fin y al cabo, de los negocios son de los que recaudamos. Esa es mi opinión en cuanto a esa parte. Pero fíjate, mi buen Robert, eh, yo quiero aquí acotar dos, tres cosas. Primero, las normas no son fiscales, son financieras. Y buscan justamente ayudar, porque en la misma definición de las NIF se establece que son principios, pronunciamientos normativos. Las NIF son pronunciamientos normativos. ¿Con qué intención? Con la intención de regular la información financiera que se presenta a través de estos reportes que les llamamos estados financieros. Pero aquí el tema es el siguiente. Primero, si bien es cierto que en nuestro país no tenemos otro marco normativo, por otro lado, también es cierto que las mismas normas se encargan de que no las volteemos a ver, porque las normas no saben voltear a ver hacia abajo. Yo siempre he criticado las normas por tres aspectos y seguramente ustedes no me dejarán mentir. Primer punto, no saben voltear a ver hacia abajo. Imagínense que yo le aplique una D3 al negocio que vende, no sé, fantasías, regalos, que está enfrente de la oficina o que está enfrente de la casa. O que le quisiera aplicar una NIF D5. Un comerciante no tendría por qué estar obligado a contratar un contador. Segundo gran tema, o sea, las NIF, yo digo, no saben voltear a ver hacia abajo porque están hechas en un lenguaje muy técnico, demasiado técnico, que incluso contadores con 20, 30 años de experiencia dicen, contador, yo no le entiendo a las NIF. No le entiendo a las NIF. Segundo punto,
está claro que no están hechas para la mayoría de los negocios en México, por más que digan y nos quieran hacer creer que sí. Más del 90%, según el último dato presentado por el INEGI, más del 90% de nuestro país son micro, medianas, pequeñas empresas que pues quedan fuera del alcance, quedan fuera de la posibilidad de aplicarlo. Y tercero, si quieres un libro de las NIF, te las tienes que comprar, salvo que pertenezcas a un grupo en donde se comparta y entonces ya las tengas a tu alcance, pero si no, te las tienes que comprar y entonces de esa manera puedes conocer las normas. Yo lo que siempre les digo es, cuando hablamos, por ejemplo, mi estimado Robert, el tema que tocabas de lo que nosotros en la práctica conocemos como activos fijos y que la norma fiscal lo considera dentro de lo que se llama inversiones y que están regulados en la NIS 6. Yo le digo, por ejemplo, a los contadores, te conviene aplicar la NIS, porque si tú determinas la depreciación contable con base en la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, de un automóvil, que al cabo de 4 años, para efectos fiscales, debiste o pudiste haber deducido, pero si tú lo contabilizas así, tú entregas un estado financiero que firmas, donde dice que ese auto ya no vale nada, y que pudiera implicarte una responsabilidad que pudiera tipificarse un delito porque estás firmando un estado financiero donde dice que hay un auto que ya no vale nada, cuando en realidad vale a lo mejor el 40-30% de lo que te costó en la agencia. ¿Qué estás buscando hacer con ese reporte? A lo mejor no lo hiciste con esa intención, pero se pudiera convertir en un asunto que a lo mejor es un elemento para que pudieras por lo menos, pudieran sentarte en la silla de, los, de los enjuiciados. Sí te conviene aplicar la norma, que la norma te da métodos para que tú determines cómo vas a distribuir ese costo de adquisición a lo largo de su vida útil y que además tengas un valor residual que te permita colocarlo en el mercado y que te generen o te paguen alguna cantidad por ello. Sí es conveniente, pero yo considero que le demos o le tengamos que dar un rango jurídico, ya sea por el lado de la multa o por el lado del castigo o incluso por el lado de la obligación, a mí me parece que no iría por ese camino. Coincido con lo que comentas, Víctor, y es la triste realidad, te digo, las normas están diseñadas para grandes empresas, están diseñadas para manejar mucho tecnicismo y consecuentemente, como bien tú dices, más del 90% de las empresas aquí en México no las aplican, precisamente, y no por desconocimiento, sino por tanto tecnicismo y tanto lenguaje que no estamos acostumbrados normalmente o que el empresario no está acostumbrado a escuchar. Entonces, sí coincido en ese punto contigo. Las normas no han volteado a ver al empresario aquí en México. Únicamente han volteado a ver a las grandes empresas que les han dado esa parte. Ahora bien, respecto a lo que comentaba el buen Roberto del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, estoy de acuerdo contigo. Establece contabilidad, pero en ningún momento, como lo comentaba Víctor hace rato, te establecen las normas. A mi punto de vista, y salvo checar la exposición de motivos de la generación de dicho artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, debe hacer alusión al Código de Comercio, concretamente al artículo 33, concretamente al artículo 34, que te establece operaciones detalladas, etcétera, etcétera, y que debes de llevar un libro mayor. A mi punto de vista, la autoridad, ¿qué es lo que genera? Y qué es lo que prácticamente te revisa. El libro mayor. Porque en el libro mayor se te reflejan todas tus operaciones de cargo y abono. Y en esas operaciones
la propia autoridad se da cuenta de muchas cosas. Pero repito, es a criterio personal, te digo. Las normas sí se tienen que seguir aplicando en lo que se pueda aplicar, pero como bien dices, Víctor, no están enfocadas al 80-90% de la situación real aquí en México. Sí, definitivamente coincido en esa parte. Hoy en día, entender el lenguaje de las NIF, la verdad, no es nada sencillo, incluso para, como dice aquí Tocayo, para quienes hemos tenido 20 o 30 años ya en esto, la verdad sí es un poquito complejo, ¿no? No digo que sea imposible, pero sí es bastante complejo, ¿no? Ahora, en referencia a lo que comentaba también Roberto en el artículo 28, aquí nomás habría que ver también la parte del agregado del artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que realmente complementa esa parte, pero tampoco señala una obligación imperativa de llevar a cabo o el establecer las NIF, sino que en ese artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación me señala una serie de requisitos que debe tener nuestra contabilidad, de qué forma deben de ser realizados, analíticos, etcétera, etcétera, ¿no? Separar las tasas, pero aquí en ningún momento de este artículo o en el 28 habla de una técnica contable. Obviamente, volvemos al mismo punto, no con esto pretendo en que no se use las NIF, pero sí tenemos que partir de que en estos numerales tampoco se señala dicha obligación. Adelante, Tocayo. Sí, O gracias, Roberto, pero perdón. Robert, Sí, muchas gracias. Pues sí, es que sí, tienen toda la razón en esa parte, sí, concuerdo con ustedes, nada más quiero aclarar una parte. Lo que dice el artículo 28 y 33 sí hace referencia a técnica contable, que no es lo mismo que normas de información financiera. Técnica contable se refiere a los pasos a seguir para hacer un registro, que en este caso es cargo, abono, pólizas de diario, ingreso-egreso, estados financieros, que es lo que todo contador en todas las carreras estudia. Pero las normas de información financiera son para el debido reconocimiento de las operaciones financieras, transformaciones internas y otros que afectan a la empresa. Eso es una cuestión muy diferente y eso sí tienen razón. En la ley no te menciona, maneja las, pero sí lleva una técnica contable. Eso sí, porque ahí sí te está diciendo, lleva un sistema de contabilidad que dentro de la técnica contable están los sistemas de contabilidad que ya mencioné, que es el analítico pormenorizado, almacenes generales y el de inventarios perpetuos o constantes. Eso sí lo menciona. De entre ellos también tenemos la forma de, también nos solicita por lo menos elaborar ciertos estados financieros conforme a la técnica contable, que en este caso se pueden aplicar varias formas, sí, sí se puede. ¿Te van a sancionar? No, no te van a sancionar, eso sí estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, por eso es lo que decía, tienen razón, porque sí también es algo que yo también critico de las normas de información financiera, que son demasiado técnicas. Hay varios términos que no se manejan, o por lo menos la mayoría no lo maneja, que deberían, así como las leyes, porque también tengo que decirlo, las leyes por eso precisamente también se estudian tan demasiado y por eso hay jurisprudencias, porque la misma ley tampoco es clara. Cuando se supone, por lo menos en materia fiscal, conforme al Código Fiscal de la Federación, tendrían que ser en este caso de aplicación estricta y la Constitución dice, tendrían que ser redactadas de manera clara. Díganme si el 90% de la gente maneja las leyes igualmente que nosotros. Así como hay contadores que no manejan las normas de información financiera a un nivel aceptable, igualmente la legislación. Ahora, eso no quiere decir, por lo menos, y es mi opinión personal, que se postergue su observancia, porque por lo menos la norma, como ya lo dijimos, así como los doctores tienen su asociación y ven ciertas cosas que aplican a su misma profesión, hay uno de psicólogos, de ingenieros y todo eso, que precisamente engrandecen a nuestra profesión.
Las normas de información financiera están hechas de contadores y sectores de la economía, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también, para poder precisamente formular estas normas, para poder eficientemente este, perdón, se me fue esa parte, para poder ofrecer información confiable y veraz. En este caso también, por lo menos en el 75, si bien recuerdo aquí en México, fue que se cambió el nombre del Instituto Mexicano de a Contadores Públicos, porque surgió por ahí de 1917, si bien recuerdo, con los primeros contadores que se titularon en México. Pero ¿por qué surgió eso? También uno de los objetivos de ellos era, oye, es que la empresa A está haciendo ciertos registros, la empresa B está haciendo ciertos registros con otro criterio, y la empresa C, D y todo el alfabeto están haciendo registros contables completamente diferentes, y sinceramente, por lo menos en el sector bancario, para mí es imposible determinar si les voy a dar un crédito, cuál va a ser la tasa de interés que les voy a aplicar, qué va a ser esto, qué va a ser aquello. Entonces, uno de los retos precisamente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos fue eso, presentar los principios generales de contabilidad para que toda la comunidad contable, en este caso, que estuviera interesada en la información financiera, generara en una sola línea información financiera contable, comparable y confiable. Digamos que todo conforme a la naturaleza, ¿no? Si aquí igualmente, por eso yo digo que también son de observancia legal, porque las normas de información financiera, así como el mismo derecho, vienen siendo de un proceso natural de la evolución humana. Y ahí creo que también cae esa parte, desde lo que es el derecho. En el derecho tiene varias fuentes de derecho y varias formas en las que se constituye el derecho, entre ellos la costumbre, y también el que proviene del derecho natural. Y en este caso de las necesidades del desarrollo humano, y en este caso de los negocios, se vinieron primero todo lo que viene siendo la técnica contable, que también desde lo que viene siendo el origen de los olmecas hasta el desarrollo de los aztecas, hasta la llegada de los españoles, y todo lo que correspondió a eso, fueron puliéndose ciertos reconocimientos contables que en su momento fueron útiles, pero conforme al desarrollo económico y financiero, y también tecnológico, debo decirlo, es que se tienen que adaptar esas mismas, por lo menos en este caso, para que se pueda hacer una comparación eficiente de las normas. Que sí, como ya lo mencionaron, es muy complicado entender las normas, pero sinceramente la legislación tampoco está muy alejada a ese parámetro. Por lo menos esa es mi opinión. Es que ahí, mi buen Robert, o sea, sí tienes razón. Las leyes son complejas, pero tienen un respaldo. Pero además, si nosotros revisamos el artículo 21 del Código Civil Federal, considera esto que tú comentas, que, que muchas personas, por desconocimiento incluso, fíjate, no se puede alegar que por desconocimiento no la cumpliste, pero el mismo Código Civil considera esa posibilidad y esa que tú estás comentando, de a lo mejor cometer una infracción a la norma, a la ley, por, por una falta de comprensión. Pero yo quiero aludir a lo que mencionabas del 28. Por principio de cuentas, el 28 no les aplica, el 28 del código, no les aplica a todos los contribuyentes. Allí la disposición del 28 del código señala muy claramente que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de llevar contabilidad, los contribuyentes estarán a lo siguiente, pues dentro de las 4 fracciones menciona lo que tú señalas en la fracción primera. Muchos contribuyentes quedan fuera, muchos. Incluso, si nos vamos a reglas de resolución miscelánea, la regla 2814 deja fuera a otros contribuyentes. Pues por lo tanto, hay una gran cantidad de contribuyentes que quedan fuera de la obligación de llevar contabilidad y ya no les resultaría aplicable las disposiciones del 28 del código. Pero por otro lado, si nosotros revisamos justamente la fracción primera que señalas del código, donde menciona, no menciona técnica, menciona registro. Cuando nosotros hacemos contabilidad como contadores, por la profesión contable, por la comunidad contable, pues diríamos que estamos inscritos en este marco normativo financiero que le llamamos
que le llamamos NIF. Pero si nosotros revisamos la definición de contabilidad del Código Fiscal, encontramos que los registros contables son solamente una parte de lo que el código define como contabilidad. Si nosotros revisamos la definición de contabilidad en la NIF A1, en su capítulo 10, son escasamente 5, 6, 7 párrafos. Y si nosotros revisamos la definición de contabilidad en el Código Fiscal, esos 4 o 5 párrafos de la definición de la NIF se pierden en lo que para efectos fiscales es contabilidad. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el artículo 27, fracción cuarta de la Ley de Renta, donde señala como uno de los requisitos de deducción que esté debidamente registrado en contabilidad, si yo le llevo a la autoridad un Excel en donde tengo una especie, vamos a llamarle así, una especie de conciliación. Yo tengo una columna que dice descripción, otra columna que dice fecha y otra columna que dice importe. Si yo le llevo ese papel de trabajo a la autoridad, eso fiscalmente es debidamente registrado en contabilidad. Porque cuando revisamos qué es contabilidad, el 28 fracción primera dice, dentro de otras cosas, los registros contables, sí es cierto, pero también los papeles de trabajo. Y tan es así que hay deducciones que no forman parte de la contabilidad y se pueden aplicar. Ejemplo, las inversiones. Esas que le llamamos depreciación, ¿no? Y que técnicamente para efectos fiscales es una deducción. Segundo, el ajuste anual por inflación deducible. Tercero, el costo de lo vendido. Son deducciones fiscales que no aparecen en contabilidad y que sí se pueden aplicar si yo las presento en un papel de trabajo. En la práctica, por cuestión de simplicidad, a veces utilizamos las cuentas de orden, pero esto, aun cuando utilicemos las cuentas de orden, estas quedan fuera de las NIF, porque las NIF no se refieren a las cuentas de orden, y de hecho ni debieran hacerlo. Entonces, a mí me parece que la situación en cuanto a lo fiscal, porque ya dijimos que en lo jurídico no hay marco normativo que nos obligue a cumplir con las NIF. En lo fiscal, que es donde está el punto en discordia, la misma disposición fiscal, cuando habla de contabilidad, dice, para efectos fiscales la contabilidad se integra con, y nos habla de los papeles de trabajo. Tú mencionabas, mi buen Robert, el tema de inventarios perpetuos, pero eso no es propio de la norma. Y de hecho, la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 76, señala que la deducción del costo de lo vendido tiene que pasar por este sistema. No tendría que ser otro, el sistema de inventarios perpetuos. Pero eso no es parte de la norma. Eso queda fuera de la norma, que incluso pudiera ser considerado por la norma, pero si nosotros revisamos otras disposiciones en las leyes fiscales, sobre todo las que yo les mencionaba, porque las demás no hablan de la ley, pero la ley del impuesto sobre la renta y las reglas de resolución miscelánea, en algunos casos nos dicen, bueno, si no utilizas las NIF, por ejemplo, cuando hablamos de la actualización del capital contable o la integración del capital contable en operaciones entre partes relacionadas, si no utilizas las NIF, vas a utilizar este procedimiento, incluso dándonos ese margen de utilizar una técnica o un mecanismo diferente. No sé qué opinas, mi buen Claudio. Mira, creo que todo este punto que se está manejando, volvemos a la parte medular. Las NIF están netamente enfocadas a las grandes empresas. Y esto lo podemos ver muy simple. En la parte fiscal, el único o la única disposición, entre comillas, o la única aplicación, entre comillas, para la implementación de las normas de las NIF son los dictámenes fiscales. Los dictámenes fiscales
sí respetan de cierto modo lo que viene siendo el orden de la NIF, pero volvemos al mismo punto. Está enfocado a aquellos grandes contribuyentes. Al grueso de los contribuyentes no se les toca, como bien tú comentas, si tú eres RIF, perdón, si tú eres reciclo, no tienes por qué llevar contabilidad, no tienes por qué enviarla, te manejas en base a flujo de efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto que se tiene que definir. Las normas sí es un marco normativo de acuerdo a nuestra profesión contable. Las debemos de seguir en lo que tengamos que seguirlas. No hay aplicación estricta porque no hay sanción, pero las grandes empresas y aquellas empresas que se dictaminan sí tienen que seguir un marco normativo o una aplicación no literal de los NIF, pero es una aplicación más acorde al marco normativo de los NIF. Sí, la verdad, son excelentes puntos. Eh, yo quisiera tocar lo siguiente respecto al 33 del reglamento del Código Fiscal, donde, como ya vimos hace unos momentos, viene una serie de requisitos. Aquí, aquí podría eh, tomar algún contador, algún colega que diga, bueno, es que aquí viene una serie de requisitos y esto está acorde a una técnica contable. Bueno, en primer lugar, las leyes sí son, como bien dice Roberto, son complejas, sí, pero también hay criterios de la Corte, ya tienen años, donde señalan específicamente que las leyes no son diccionarios, sino se complementan con otros ámbitos o fines. Que en la práctica, me ha tocado muchos colegas, se enfocan únicamente en ICR, en IVA, en código fiscal, pero no volteen a ver, como bien dice el tocayo, a ver el ámbito civil, a ver el ámbito mercantil, el ámbito penal, etcétera, ¿no? O sea, son muchos ámbitos que hay que ver en conjunto para poderlo ver. Ahora, suponiendo sin conceder que exista una aplicación o un marco normativo de acuerdo al 33, aquí yo preguntaría, si está en un reglamento y hay criterios de la Corte que señalan que para que pueda ejercer una disposición del reglamento, tiene que ceñirse en la ley, el origen. Pero volvemos al mismo punto. Las NIF, al no señalarse un marco jurídico en la ley, pues es inaplicable en el reglamento, aún lo señale. Adelante, mi estimado Roberto, o adelante, Claudio. Perdón, nada más hacer un pequeño complemento a lo que tú mencionas, Hugo, y tienes toda la razón. Yo aquí nada más dejaría dos preguntas. Una, ¿por qué la autoridad no te ha requerido ni te da el envío de la contabilidad? Me van a decir, no, es que ya hay, sí, pero las multas que se impusieron o los requerimientos que se impusieron a esas empresas fue porque eran empresas que ya estaban requeridas o están siendo revisadas. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta que yo les haría. Si así fuese como se ha mencionado en la aplicación estricta de la ley, ¿por qué la Corte ha tenido contradicciones de criterios en cuanto a aceptar las normas y en cuanto a no aceptar las normas en diferentes casos? Por ejemplo, el artículo 42 del Código Fiscal te establece que la autoridad tiene facultad de requerirte cierta información, de revisarte la contabilidad, pero la contabilidad no en base a normas de información financiera. Y aquí tendríamos que irnos al meollo del asunto, donde la contabilidad como tal, y reitero, a mi punto de vista, en la exposición de motivos debe de nacer, tendremos que checarlo, debe de nacer del Código de Comercio. La contabilidad nace de un acto de comercio. Entonces, son puntos que se tendrían que evaluar y también, como bien dices tú, Hugo, ver el alcance en cada una de las áreas. Sí, como les digo, yo la verdad es de que comulgo con todo lo que dicen porque sí tienen mucha razón en cuanto, ok,
Legalmente, yo no tengo la obligación de llevar las normas de información financiera. No me van a penalizar por eso, no me van a multar por eso. En el artículo 28 y 33 no se maneja. Tiene toda la razón. Yo también comulgo con esa parte. Ahora bien, en cuanto a lo que decía en un principio, así como las NIF son complicadas, las leyes también. Decía también el maestro Hugo, hay jurisprudencias y también tienes que observar otras leyes. ¿Ok? El libro de las NIF para 2023 estaba compuesto por 1800 y cacho de hojas. Las normas legales tienen de 300, de ciento y cacho o no, de 90 y tantos a 300 y cacho. ¿Cuántas nosotros estudiamos para poder ejercer nuestra profesión? Por lo menos en el marco, en el marco fiscal. Hay decretos, hay jurisprudencias, hay leyes, hay códigos, hay reglamentos, está la Constitución. Y a veces también tenemos que estudiar otros ámbitos lo que es el derecho internacional. Existen las normas oficiales mexicanas que, por ejemplo, en el ámbito en el sector que yo me desarrollo, que es el sector del autotransporte de carga, no hay menos de 60 leyes que regulen esa actividad. Normas oficiales mexicanas hay aproximadamente 8 o 9. Entonces, creo yo, sinceramente, porque les digo, tienen toda la razón. La parte, y de hecho quiero rescatar un comentario que estoy viendo aquí en el chat, de hecho, saludos Jorge Islas, de ahí de un grupo que tenemos en común. Precisamente lo que menciona, dice, justo contadores y empresarios desconocen, justo contadores y empresarios desconocen el lenguaje de las NIF y lo sienten tan complicado es porque no se ha llevado a cabo la costumbre de manejarlas, incluso enseñarlas en las universidades, y la verdad comulgo con eso. Anteriormente, el contador era prácticamente enfocado solamente a lo que era la parte financiera, y para lo que era marco fiscal se tenía otro tipo de especialidades, y por lo regular las que tenían especialidades fiscales no se metían como tal en contabilidad. Ahora, derivado de ciertas sobreregulaciones, que debo de decirlo, dicen por ahí, por desgracia, ¿no? Que entre más legislación haya en un país, más corrupto es. La verdad es un adagio muy malo, por lo menos para nuestro país, pero sinceramente es que al contador lo empezaron a meter más en el carácter fiscal. En las universidades es de lo que más se habla, y por lo menos en la parte fiscal es donde más los contadores están preparados, pero para generar información financiera, sinceramente no. Y aquí otra cosa, sí tienen también mucha razón en cuanto al lenguaje que se maneja en las normas de información financiera. Para eso, por lo menos, tendrías que tener un conocimiento impecable de lo que es las finanzas, ¿vale? Pero creo que para eso está un contador. Precisamente para eso está un contador. El problema es de que se sesgó nuestra carrera a ya llevarla prácticamente a otra rama del derecho, porque ahora solamente en su mayoría, yo lo que veo en los foros de contabilidad, que así se llaman contabilidad, solamente preguntan cosas fiscales. Es muy raro que yo vea una pregunta financiera. Por ejemplo, ya lo mencionó también el contador Víctor Hugo, ¿cuál es mi afectación de que yo haga el correcto reconocimiento financiero por la adquisición de un activo fijo, a lo que la NIF C6 precisamente maneja como copropiedad, planta y equipo? Ya mencionó el efecto financiero ahí. Yo tengo empresas de transporte precisamente en las que hacen una adquisición de una unidad de 1.300.000 pesos y se la comen en 4 años. Y eso que resulta en un incremento increíble en lo que viene siendo precisamente las pérdidas de la empresa, o por lo menos una reducción increíble de las utilidades de la empresa. Pero esa parte fiscal la tenemos bien amarradita. ¿Por qué? Porque la contabilidad, la contabilidad financiera me hace match con la contabilidad fiscal. Ahora, si supiera el empresario en realidad el problema que le está generando por la reducción de sus utilidades, creo que sí le importaría. El inconveniente cuál es que sinceramente el sector público y el sector educativo no promueven lo que es el conocimiento de las normas de información financiera. Otra cosa, por lo menos ya viéndole de manera sistemática, no solamente de la parte fiscal, para que una persona pueda obtener su cédula profesional para ejercer su licencia, precisamente, en este caso como contador o como cualquier otra licenciatura en México, tenemos que cumplir con un plan de estudio, donde se supone también vienen normas de información financiera. Entonces, si para que tú tengas una cédula profesional necesitas tener conocimientos técnicos de eso,
porque por eso también te otorgaron en este caso tu licencia para ejercer contabilidad, como por qué no aplicarse. El problema, creo yo, por lo menos es que no se le da la importancia real que tienen las normas, aunque no tengan un peso jurídico como tal de obligatoriedad de aplicación, aunque por lo menos para criterios de la Corte, sí se han tomado en cuenta, aunque sí han hecho mucha contradicción en ese apartado, como bien lo dice el maestro Claudio, en cuanto a lo que viene siendo, ok, ya resolviste esto con Formanif y ahora dices esto y ahora vamos a encontrar esos criterios para ver qué es lo que al fin de cuentas va a decir la Suprema Corte. Sinceramente creo que a lo fiscal se le ha dado demasiada importancia y se ha perdido el ámbito de los negocios a tal grado de que precisamente nos preocupa más pagarle menos al SAT que tener una idea clara de lo que es nuestro negocio. Esa es mi opinión. Perdón, Víctor. Va. Tienes razón en lo que comenta, Roberto. O sea, no, eso no se discute, ¿vale? Pero ponte a pensar que, como lo hemos estado mencionando, el 90% de los contribuyentes no les interesa porque no tienen esos requerimientos de información, ¿sí? Al contribuyente y al contador que le esté asesorando, que le esté llevando su contabilidad, ¿qué le va a interesar? Le va a interesar el rubro de efectivo, le va a interesar el rubro de cuentas por pagar, el rubro de inventarios, el rubro de cuentas por cobrar, el rubro de activo fijo, su integración de capital y la determinación de su ejercicio. Pero desafortunadamente también la mayoría de los contribuyentes aplican su contabilidad en base al flujo de efectivo, no lo aplican en base a un proceso de devengación. Entonces, por la carga, por los tiempos, por lo que tú gustes y mandes, muchas veces al contribuyente no le interesa. El contribuyente, ¿qué te va a decir? ¿Sabes qué? Dame estados financieros, esto es lo que debo, esto es lo que me deben, este es mi inventario, este es mi resultado del ejercicio y este es mi resultado con mi capital contable que yo tengo. Eso es lo que les interesa. ¿No? Y sabes qué, págame menos impuesto o págame este impuesto para yo o implementame alguna estrategia. Cualquier estrategia fiscal, cualquier planeación fiscal que tú quieras hacer, lo primordial es planeación primeramente financiera. Si no planeas financieramente tu empresa, lógicamente no vas a hacer ninguna planeación fiscal. Pero eso únicamente te lo va a aceptar un contribuyente mayor, de mediano a mayor. Un pequeño contribuyente, como el 90% de los contribuyentes que están aquí en México, no lo va a hacer. Entonces, como te digo, tienes razón, pero también hay que conocer los contextos de cada uno de ellos. No sé qué opina también mi estimado Víctor. Gracias. Yo quiero concluir porque veo que ya estamos sobre el tiempo. Mi participación con dos puntos. Primero, en la parte financiera, el CINIF y el consejo emisor de las normas debe de preocuparse porque ese marco normativo esté al alcance de los contadores. El lenguaje en el que están hechas las normas no son para los contadores comunes y corrientes del país, incluso ni para los expertos o los que se dicen expertos. Porque yo he escuchado a muchos que merecen todo el respeto, pero pues tampoco las entienden como debiera ser. Entonces el CINIF debiera de preocuparse porque este marco normativo esté al alcance, y estoy hablando del lenguaje, de los contadores. Segundo, en la parte fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, cuando establece la obligación de llevar contabilidad, hace referencia al código. Ejemplo, artículo 76, fracción primera de renta. Estás obligado a llevar contabilidad en términos del código. Y cuando vamos al código, dice el código, tu contabilidad la vas a hacer como te establece el reglamento y las reglas de carácter general. Nosotros vamos al reglamento y ahí está en el artículo 33, apartado B, los requisitos de los registros contables. Y en ninguno de ellos menciona las leyes. Vamos a la regla 2815 y sí es verdad que la autoridad menciona las leyes,
pero dice entre otras, haciendo referencia a que el envío de la información contable que me vas a hacer no es otra más que la que estás acostumbrado a hacer. Es decir, no me hagas una contabilidad especial para mandarme, la que siempre has hecho, esa me la mandas. Entonces, en mi opinión, fiscalmente, el tema del negocio me parece que yo lo dejo claro cuando digo que el CINIF debe encargarse de hacer un marco normativo para que la mayoría de las empresas del país las pueda cumplir. Porque me parece una vil mentira cuando el CINIF dice, la filosofía de las NIF es lograr la armonización de las normas locales utilizadas por los diversos sectores de nuestra economía. Eso es una vil mentira del CINIF. Eso no es verdad. Tan es así que, como yo se los mencionaba hace un rato, ni siquiera el mismo contador hace contabilidad de su propio negocio conforme a ese marco normativo. Entonces, yo no sé dónde sacó esto el CINIF. Y segundo, en la parte fiscal, sí tener muy claros los contadores que la contabilidad que debemos hacer debe cumplir con esos requisitos que trae el 33 apartado B del reglamento y sin necesidad de tener que hacer una contabilidad diferente. ¿Alguien de los colegas quiere participar? Adelante, licenciado Yus. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Perdón, pero voy a ser un poco disruptivo. Víctor decía que la definición de contabilidad que se encuentra en el código es distinta de la definición que se encuentra en las normas. Me voy a permitir nada más hacer ahí una aclaración. Una es la definición y otra es la integración. Si yo confundo la definición con la integración, ya no entendí ni las normas fiscales ni las normas financieras. Segunda, no voy a hablar en favor del CINIF cuando dices que debería utilizar un lenguaje más sencillo. Pero como sabemos, toda normatividad tiende a ser abstracta y en sí misma compleja. No se trata de la armonización interna, se trata de una armonización global. Hagamos un poco de historia nada más. ¿Cómo surge la normatividad financiera? Y nos vamos a ir a 1929 con toda la problemática que se generó a nivel internacional por no tener criterios unificados. Y de ahí nacen los principios de contabilidad, que a México llegan a 1975. Cuando nacen las normas de información financiera, teníamos 30 años de principios de contabilidad y traíamos toda una trayectoria atrás con una serie de doctrinarios que a lo mejor te tocaron también, como Maximino Ansúrez, como los Casas a la Triste, como una serie de autores que fueron aportando y que después se conformaron en una comisión. Hoy, el CINIF no opera de manera individual y no estamos hablando de un organismo que esté trabajando de manera un tanto caprichosa. Basta con ver quiénes son los que están integrando este CINIF dentro de las propias normas de información para darnos cuenta por qué la importancia a nivel internacional, en donde tenemos 3 tipos de normativa. No podemos desconocer a las US GAAP y tampoco a las IFRS. La armonización es con esa normatividad internacional, porque hoy los negocios no son locales, son de carácter internacional. Ahora, el hecho de que no tengamos una remisión directa en las disposiciones fiscales, porque citas efectivamente el artículo 28 del Código, pero también te invito para que revises el 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de el capital contable y su actualización. Entonces, entiendo que hay un problema en materia legislativa para poder darle un reconocimiento directo a las normas de información financiera, porque no son las únicas. Pero también entiendo que el lenguaje normativo no podrá ser simple debido a que estamos hablando de un lenguaje de negocios. Y nuevamente, lo que visualizo en lo que escucho es que queremos hablar de normas de información financiera y estamos aterrizándolas en normas fiscales.
Son dos situaciones que en algún momento se encuentran, pero son distintas. Cuando refieres el dominio de las normas de información financiera, sería similar a querer exigir que una persona que se dedica a materia fiscal dominara todo. Y ojo, precios de transferencia es una especialidad. Normatividad internacional es otra especialidad. Y así vamos a encontrar normatividad especializada dentro de la propia materia fiscal. Quien diga que domina la materia fiscal es un mentiroso. De la misma manera, quien diga que domina las normas de información financiera, las desconoce y por eso dice que las domina. Puede dominar una parte, pero no todo. Por mi parte sería todo. Yo quiero aprovechar para responderte, Yus. Ya me iba, pero te escuchaba. Cuando el Código Fiscal habla de integración de contabilidad, esa es la definición de contabilidad para efectos fiscales. No hay otra definición ahí. El 28 fracción primera, cuando dice cómo se integra la contabilidad, para efectos fiscales, esa es la definición. Habla de registros contables, es verdad, pero esa integración, vamos a hacerlo en el término que señalas, esa integración, que para efectos fiscales es contabilidad, es mucho mayor que la que establece la NIF. Sí es verdad que las normas son financieras y yo lo decía muy claro. Y por esa razón hicimos la separación. La parte fiscal, que es la que nos interesa a nosotros, no existe. Yo no lo veo. Tú mencionas el 78 de la ley de renta y no es la única. Yo comencé, creo que no estabas al principio, yo comencé diciendo que la ley de renta hace 9 menciones a las normas de información financiera y dentro de ellas el 78, como bien lo señala. Pero el capital no es toda la contabilidad. El capital es una parte de la contabilidad. Y en tercer lugar, yo señalé que el lenguaje en el que están hechas las normas que veo que defiendes, para los contadores, no sé para ti, para los contadores, la mayoría de los contadores hace que resulte inaplicable. Gracias. Bueno, nada más permítame insistir en esto. ¿Es sinónimo integración que definición? ¿Son sinónimos? Yo lo dejo así ya, para no extendernos más. Ya, si quieres, en una próxima plática a lo mejor pudiéramos platicar de esto, pero por mí esa sería mi respuesta. De acuerdo, lo dejamos para una plática siguiente. Claudio, ¿algún comentario? Roberto. No, por mi parte también sería todo, agradeciéndote la atención de haberme invitado. Y sobre todo, volvemos al mismo punto, las normas de información financiera hay que conocerlas, hay que aplicarlas, pero hay que darle su justa dimensión de acuerdo a la área que tú vayas a quererlas aplicar. De mi parte sería todo. Gracias. Roberto, ¿algún comentario? Sí, pues la verdad es que quiero agradecer este espacio que se abrió porque este tema es polémico, sinceramente, y la verdad es de que comparto con todos ustedes este, una pasión por lo que es nuestra carrera, por si no, no estaríamos aquí. Sinceramente y con todo el respeto del mundo, quiero agradecerles por haber compartido esta hora y cachito conmigo y con todos los que están aquí. Y la verdad es de que, bueno, ya solamente para concluir somos consultores de negocios y tenemos que dar una consultoría integral. Ya lo dijo Yus, no somos dominantes de todas las ramas, porque tal vez es muy poco nuestro rango de actuación, pero lo que toquemos hay que dominarlo lo mejor posible, precisamente en pro de los negocios y en pro de nuestra carrera. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y gracias por este espacio. Gracias, estimado Robert, amigazo. Muchísimas gracias y maestrazo Claudio, un placer haber estado con ustedes aquí. Muchísimas gracias. El placer es mío, Víctor, y un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Aquí nos veremos en la próxima. Saludos, licenciado Yus, también por sus comentarios, a todos los que nos acompañan. Y la verdad, muy contentos. Sé que es un tema con ciertos matices controversiales, pero bueno, la verdad también a veces es bueno disertar, pero la verdad creo que todo lo que se comentó aquí eh, está muy, muy bien, la verdad, todos con buenos comentarios. Saludos y hasta la próxima. Hasta luego a todos.